Saludamos a la gente que ya está en sintonía en vivo y en diferido a través en vivo de rcr750.com, rcr750.com y en diferido, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube. Nos buscas en YouTube como RCR750. Pues qué maravilla ver el día de ayer, y este es el comentario natural cada vez que ocurre una cosa de estas. Me refiero a una elección en el que uno echa en falta una elección verdadera en Venezuela. Ayer, elecciones parlamentarias y primarias interpartidistas, consultas interpartidistas, como llaman en Colombia este tipo de elecciones, básicamente para elegir candidatos unitarios en distintas coaliciones, 3 en este caso. Y lo que tenemos nosotros en Venezuela, que pues, aunque haya por allí opositores que quieren ver cosas que no existen, y haya por allí, por supuesto, chavistas que proyectan cosas que en modo alguno existen, distan de ser una elección normal, distan de ser elecciones normales las que tenemos nosotros en Venezuela, ¿no? Comparado a lo de Colombia. Daniel está supuesto a llegar a la segunda parte de este programa, pero yo quiero aprovechar este primer corte sin distraerme mucho, justamente en las elecciones de Colombia. Las elecciones de Colombia son probablemente las más importantes que se van a realizar este año, a la par de las de Brasil y las que ya hacia noviembre se van a hacer los Estados Unidos de América, para renovar una parte del Parlamento norteamericano en lo que se conoce como las elecciones del midterm en los Estados Unidos. Pero yo creo, sin que me quede nada por dentro, que las elecciones de Colombia son las más importantes de estas 3. ¿Por qué? Pues porque Colombia es nuestro vecino inmediato, y habrá gente que diga, bueno, pero por el sur tú no sabías, Neomarcito, que Venezuela limita con Brasil. Sí, pero el país que realmente tiene mayor conexión con Venezuela, y no en vano se dice que es el país hermano, es Colombia. Y digamos que con Luis Ignacio Lula da Silva, que es el principal aspirante con chance a quedar electo en las elecciones presidenciales de Brasil, lamentablemente, ya nosotros sabemos qué puede pasar. Pero en Colombia lo que está en juego es definitivamente que el único país que resistió a toda la ola del socialismo del siglo XXI durante estos 20 años, pues efectivamente termina sucumbiendo, y con una de las peores fichas de los foros internacionales de la izquierda: Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista, la FARC, todo lo que tiene que ver, aunque Petro no fue guerrillero de la FARC, sino que fue del M-19, pues todo lo que tiene que ver con lo peor de todos los mundos con respecto al régimen venezolano y las conexiones del régimen venezolano con foros internacionales. Allí está la clave para mí de la importancia de la elección colombiana, además de que, por supuesto, repito, Colombia es el país de todo el mundo más inmediatamente cercano, no solamente por razones geográficas, sino yo diría por razones de pueblo, por razones de costumbre, por razones de, incluso ahora en los últimos años, con todo el tema de la migración venezolana, por razones incluso de acogida de migrantes venezolanos. Colombia es el país más parecido a Venezuela de todo el mundo. No me queda nada por dentro cuando digo esto, ni estoy pecando o queriendo ahora utilizar la elección de Colombia para decir esto. Es lo que creo que se puede decir sobre Colombia. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué ocurrió ayer? El día de ayer se realizó, por una parte, la renovación de las 2 cámaras. En Colombia todavía el Congreso es bicameral. Hay una Cámara del Senado y una Cámara de Representantes, que básicamente la Cámara de Diputados. Allá se le dice Cámara de Representantes todavía, como en los Estados Unidos. Y además, más importante aún, bueno, no, el Congreso no deja de ser importante porque en Colombia todavía existe Estado de Derecho. Se elegía ayer a los 3 candidatos de las 3 coaliciones que se supone van a presentar, pues, abanderados en mayo en la primera vuelta presidencial, que es donde se va a definir, pues, para dónde va Colombia. 3 coaliciones que se las paso a explicárselas muy rápidamente. Por un lado estaba la coalición de Petro, que es la coalición del Pacto Histórico. Esa es una consulta en la que realmente no
no se justificaba la realización de la primaria porque Petro era de suyo el candidato de la izquierda radical en Colombia, o sea, nadie cuestionaba que Petro iba a salir electo allí. Álvaro Uribe incluso llegó a decir que era una sinvergüenzura gastar real en esa consulta, en la elección del pacto histórico, porque Petro no tenía contendores de peso. De hecho, el segundo candidato, quien llega segundo en esa elección, es una muchacha que allá se ha convertido, pues parece, no conozco muy bien su trayectoria, pero entiendo que está asociada a toda la defensa de la población negra en Colombia, y ella viene del partido del que era militante originalmente Petro, uno de los que militó Petro, que era el Polo Democrático. Ella se llama Francia, ahora se me ve el apellido, ¿no? Pero el apellido de la muchacha es Francia, es una muchacha que llega segunda en la elección, muy lejos de Gustavo Petro, que sacó más del 80% de los votos en esa coalición, la coalición, repito, del pacto histórico, así le han llamado, y pues bueno, Petro, se produjo con Petro lo que era una ratificación que ya se sabía de antemano que iba a ocurrir, ¿no? Por otra parte está en segundo término la coalición que yo llamo de indefinidos. Esa es una coalición que llamaron Centro Esperanza, donde realmente allí la figura prominente, la única figura conocida, él es el exalcalde y exgobernador, fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Fajardo es uno de estos típicos políticos colombianos que han estado orbitando entre los partidos de centro y la izquierda. A veces el ecologismo, a veces el progresismo, o sea, ese típico discurso de centroizquierda de este lado del mundo, pero ahora metido en el mundo millennial también, ¿no? De eso está metido Fajardo. Y era el único candidato conocido, salvo el que llega segundo, que es conocido además porque es el hijo del asesinado candidato presidencial colombiano Luis Carlos Galán, Juan Manuel Galán, creo que es el hijo, y todavía abandera al galancismo o el galanismo, esa tarjeta que se hizo famosa en los años 80, que es la tarjeta del nuevo liberalismo, la decisión del partido clásico liberal colombiano, que todavía se mantiene y entiendo tiene representación todavía en las cámaras en Colombia. Es una vertiente del Partido Liberal Colombiano que está asociada a lo que propuso Luis Carlos Galán en su época, bueno, al momento de ser asesinado, ¿no? Cuando era candidato presidencial en el año 88, si no me recuerdo mal, 89, que luego, como ustedes saben, es sustituido por César Gaviria, ¿no? Con la candidatura. Bueno, el hijo de Luis Carlos Galán llegó segundo, pero llega primero Sergio Fajardo en esta coalición, que es una coalición, repito, como de indefinidos. Esto es gente que no quería asociarse al antipetrismo duro, sin embargo, son supuestamente antipetristas, pero no son ni el uribismo, ni el Partido Conservador, ni los tradicionales antipetristas colombianos, ¿no? Entonces, en esta coalición, que por cierto fue la menos votada de las tres, gana Sergio Fajardo, que es un tipo que realmente ha corrido ya un rato la política colombiana. Bueno, repito, fue alcalde y fue gobernador, y ya intentó la candidatura presidencial creo que en el 18 y no pudo, quedó lejos. No tiene mayor chance, creo yo, Sergio Fajardo de cara a la elección presidencial. La tercera coalición, que es la más interesante de todas, es la coalición Equipo por Colombia. En la coalición del Equipo por Colombia estaban varios candidatos interesantes. Estaba Alex Char, que entiendo fue alcalde de esa zona de la costa, creo que era de Barranquilla, alguna de las ciudades allí de la costa, yo no sé si fue de Barranquilla directamente, que no, ahora no recuerdo si es provincia o es ciudad, pero él viene a ser alcalde allí. Tienes por otro lado al candidato joven que había planteado el Partido Conservador Colombiano, que se llama David Barguil, que es un muchacho que, miren, ha hecho un trabajo interesante, no tanto por los votos que sacó como candidato presidencial, sino por lo que logró sostener el Partido Conservador en el Congreso, sacó una bancada importante donde, bueno, ese partido definitivamente se niega a desaparecer en Colombia pese a todas las crisis. Y el candidato ganador de la contienda, que fue el señor Fico Gutiérrez, Federico Fico Gutiérrez. Federico Gutiérrez viene de ser alcalde de Medellín también. ¿Qué es Medellín o qué es Antioquia? Bueno, la cuna del uribismo.
y además la cuna de la derecha colombiana. En Medellín, si ustedes buscan las cifras electorales, de hecho es probar, no revisé la de otros estados, otras ciudades, pero en Antioquia, en específico, Petro sale muy mal parado. El partido de Petro queda como de cuarto, a diferencia de lo que es el conjunto de Colombia. ¿De qué te habla esto? Pues de la tradición que hay allí del antipetrismo y sobre todo del uribismo. Entiendo que Federico Gutiérrez viene del uribismo, pero es como una ala de esas disidentes, pues un tipo que se fue por la suya, se fue por la libre, y bueno, inscribió su candidatura y ganó con más del 50% de los votos en esa coalición, la coalición Equipo por Colombia. Allí hay una cosa interesante, que es que Uribe no inscribió candidato, o el partido de Uribe, que es el mismo del partido del presidente actual, que es Iván Duque, que es el Centro Democrático, no inscribió candidatos en las primarias en ninguna de las tres coaliciones. Ellos, por lógica, les tocaba inscribir candidatos en las del centro derecha a la derecha, que era el Equipo por Colombia, donde ganó Federico Gutiérrez. Pero ellos no inscribieron candidato. El candidato del Centro Democrático era el señor Oscar Iván Zuluaga, que salió derrotado ya de la elección presidencial del 2014, cuando Juan Manuel Santos intentó la reelección y la consiguió, y el Centro Democrático lanzó a Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga no quiso, o el partido no lo lanzó a la primaria, sino que ellos dijeron que ellos lo iban a inscribir directo en primera vuelta en mayo, y bueno, resulta que no llegó a mayo. Hace cosa de 1 o 2 horas se acaba de conocer que el Centro Democrático, el partido de gobierno, acaba de retirar a Oscar Iván Zuluaga de la primera vuelta. No va a correr Oscar Iván Zuluaga. El Centro Democrático se va directo con Federico Gutiérrez. Hay gente que sabe más de esto, obviamente, que yo, que dice que Uribe nunca tuvo en el radar realmente la idea de que Oscar Iván Zuluaga fuese candidato del partido de gobierno, sino que el candidato de Uribe era Federico Gutiérrez al principio, pero que por no contaminarlo, por no quemarlo, por incluso dejarlo que corriera solo, no inscribió candidato del Centro Democrático en la primaria de esta coalición, dejó que este señor fuera solo, Federico Gutiérrez, y ahora lo apoya, ya le da le endosa el apoyo una vez que ya ha salido electo, y que se supone que así se cohesiona la derecha colombiana, o lo que se supone es el antipetrismo de cara a la primera vuelta presidencial. Una primera vuelta presidencial que va a ser muy difícil, que va a ser muy complicada para el antipetrismo, porque, bueno, Petro ha sacado unos números interesantes. Quizá a la vuelta del corte ya podamos comentar con porcentajes y también revisar un poco el tema de las cámaras del Congreso, pues el Senado y la Cámara de Representantes, porque allí se produjeron sorpresas también. Pero, ¿cuáles son las grandes lecturas de la elección? Petro sacó muchísimos votos en la primera coalición, la coalición Pacto Histórico es la más votada de las tres, sacó muchos votos. Si usted hace la suma de los votos que sacó la coalición del Equipo por Colombia y la del centro, la que llamamos los indefinidos, si usted suma aritméticamente las dos, sí, son mayoría con respecto a lo que sacó Petro, es decir, podrían, haciendo una especie de callapa entre las dos, solapar a Petro, pero sabemos que en política las cosas no son así, y además en los votantes de ese llamado centro hay mucha gente que no votaría jamás por un candidato apoyado por Uribe. En Colombia prácticamente la política la dirime hasta hoy quién es uribista y quién es antiuribista. De aquí en adelante probablemente la política va a ser definida por quién es uribista y quién es petrista, pero hasta este momento es entre el uribismo y el antiuribismo, y en esa coalición de centro hay mucha gente que es antiuribista y yo creo que no votaría a favor de un candidato de Uribe, o se abstienen o preferirían votar por Petro, lamentablemente. Entonces, no podemos hacer esas sumas aritméticas, por eso hay muchas alarmas encendidas en Colombia hasta ahora. Se ha confirmado el día de ayer que Petro no es solamente una amenaza, sino que Petro puede, incluso se puede hablar ahorita de que el señor Petro podría estar ganando en primera vuelta en mayo, lamentablemente, y bueno, ya Colombia entonces le haríamos la cruz y le ponemos la cruz de ceniza en la frente. Vamos a ir a la pausa comercial y profundizo un poquito el tema luego del corte. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes
antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada. Y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones. La rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto. O las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCN 750 AM. Bien, estamos de vuelta en Y así nos va. Y quiero arrancar este segmento con un mensaje de un oyente que está en nuestro chat de YouTube y dice lo siguiente, interesante. Neomar, creo que en este tema es bueno recordar que Chávez, en Venezuela, dijo en campaña no ser socialista y bajó los temores, o sea, se limpió un poco la imagen, ¿no?, de socialista. Anoche Petro casualmente dijo que no habría expropiaciones en su eventual gobierno. Y sí, Petro obviamente, o sea, recuerden ustedes que en las campañas electorales, previo a una elección, siempre va a ocurrir algo, que es que el candidato cuando es de izquierdas va a tratar de limarse los colmillos y va a tratar de moderar esa imagen de izquierda para, por supuesto, pescar al centro, para pescar a los que están indecisos porque dicen, oye, este tipo como que es comunista. El mejor ejemplo de eso fue Chávez, efectivamente, como dice Tulio. En el año 99 había gente que ya decía, mira, Chávez va a hacer esto, va a hacer lo otro, Chávez tiene una relación paterno-filial con Fidel Castro, Chávez es una amenaza incluso en términos, más allá de que sea de izquierda o de derecha, de que es un militar autoritario y Chávez va a establecer una dictadura. Bueno, el propio Carlos Andrés Pérez, si no busquen las entrevistas que están por ahí en YouTube, lo decía. ¿Y qué era lo que se decía? Pues lo primero que salía Chávez a decir es, Cuba tiene su proceso, Venezuela tiene su proceso. Aquí no vamos a hacer nada de eso. Yo no soy comunista, yo no soy socialista, y yo, además, algo en lo que enfatizaba Chávez mucho, para quitarse el tema de que él iba a ser un militar, bueno, un tipo que dio un golpe de Estado, que era un militar que eventualmente era autoritario y que se podía quedar indefinidamente en el poder, Chávez decía, yo en 5 años estoy entregando el mando. Ya cuando en 2000, él entró a la toma de posesión en el año 99, dijo, yo en el 2004 estaré entregando, 2005 estaré entregando al próximo presidente. Eso yo lo recuerdo, haberlo visto de boca de Chávez, haberlo oído de boca de Chávez. Eso va a ocurrir siempre. Cuando un candidato es de izquierda, pues el tipo no va a salir a polemizar en una campaña a decir que él es de izquierda. ¿Cuál es la excepción a la regla? Pues quizá en el tiempo reciente Pedro Castillo en el Perú, que se mostró hasta casi lo último como el comunista que es. Pedro Castillo es un comunista además ignorante. Eso es lo que es Pedro Castillo, un gran ignorante. O sea, usted ve una entrevista con Pedro Castillo y usted ve que ese hombre no tiene nada en la cabeza. No sé, es mi visión y lo lamento con los peruanos que se puedan sentir ofendidos porque es su presidente, pero es lo que pienso. Más allá de que sea un hombre de izquierda, Pedro Castillo no tiene nada en la cabeza. Bueno, pero él, como es así, él llevó hasta casi lo último de la campaña la imagen de que él efectivamente es comunista. ¿Cuándo limó los dientes
de esa campaña, quizá 1 o 2 semanas antes de terminarse, que él empezó a decir, yo no soy chavista, tal. Lo mismo que hizo Boric en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volvamos a Colombia. Volvamos a Colombia, que es lo que nos ocupa el día de hoy. A sabiendas de que, bueno, y siempre se los he dicho, para mí no se va a borrar jamás la imagen, y por eso yo se la tengo jurada a Petro, y que sé lo vil que es ese sujeto, de ese tipo, cuando en plena escasez de alimentos en Venezuela, por las políticas socialistas de Nicolás Maduro, por la estatización excesiva de la economía de Nicolás Maduro, por ese hostigamiento criminal que hizo Nicolás Maduro contra los comerciantes y los productores venezolanos, a través de esa cosa nefasta que es la SUNDE. Bueno, este caballero decía en Twitter, me refiero a Gustavo Petro, que él había estado en Caracas y montaba unas fotos, tuiteaba unas fotos de un automercado, y él decía, miren cómo está repleto el automercado, y yo estuve allí en Venezuela, en Caracas, no hay ninguna escasez. Esa basura que es Gustavo Petro, porque eso es lo que es una basura. Eso lo hizo Gustavo Petro cuando aquí había gente que amanecía en una cola para comprar harina pan. Entonces, ¿cómo puede haber? Bueno, incluso es terrible venezolanos que estén en Colombia, que se fueron de Venezuela porque el chavismo los corrió de Venezuela, diciendo que no les gusta el candidato de Uribe, o que no les gusta este, no les gusta el otro, y que bueno, que Petro no es tan malo. Eso es una desgracia, porque parte de la componente chavista es internacionalmente gracias a Gustavo Petro. Entonces, bueno, ese es Petro. Por eso que con mí Petro no tiene perdón. Para mí jamás lo va a tener. Pero bueno, revisemos los números, que es lo interesante. Gustavo Petro, o la coalición de Gustavo Petro, saca 5.800.000 votos ayer. Un mamonazo de votos en criollo. La segunda coalición, que es la del centro derecha, el equipo por Colombia, saca 4.100.000. Estamos hablando de que entre una y otra coalición hay al menos 1.700.000 votos. ¿Cuál es la gran diferencia? El tercer equipo, la tercera coalición, que es la del centro indefinido. Esa tercera coalición tiene 2.200.000 votos, que es la de Fajardo y otros candidatos, el hijo de Galán, ahí está un muchacho apellido Amaya también, que creo que es un ecologista, así. ¿Qué es lo que dice mucha gente? Bueno, de estos 2 millones hay que buscar 1.700.000. Y además hay un elemento importante. El uribismo, como tal, el Centro Democrático, que es el partido de gobierno, no se midió ayer en las elecciones. Ellos no llevaban candidato en ninguna de las coaliciones, pese a que Iván Duque votó en las elecciones internas, me imagino yo que por algún candidato del equipo por Colombia, probablemente por Fico Gutiérrez, porque a Iván Duque lo filmaron votando en las elecciones muy temprano en la mañana. Y él lo dijo públicamente, yo voy a votar en las consultas de las coaliciones, aunque su partido no llevaba candidato y que el propio Uribe mandó a no votar. El propio Uribe mandó a no votar, el Centro Democrático mandó, el aparato del partido de gobierno mandó a no votar ayer. Pero bueno, eso fue incluso dentro del Centro Democrático, la otra gran tótem dentro del Centro Democrático, que es María Fernanda Cabal, que era en teoría la que debía ser la candidata presidencial del uribismo, y no fue porque, bueno, parece que le metieron una zancadilla interna, como es la vida en todos los partidos políticos del mundo. Ella dijo, eso es un error. Así nosotros tengamos un candidato aparte, primero deberíamos haber inscrito a ese candidato en las primarias de la centroderecha. Y segundo, así no esté inscrito, deberíamos combinar a todos los simpatizantes del uribismo a que voten por un candidato de su preferencia dentro de esa elección de la centroderecha del equipo por Colombia. Ella estaba a favor de participar. Bueno, ayer ni se midió el uribismo, y además el Centro Esperanza, que es esta coalición, tiene 2.200.000 votos, que son más que el 1.700.000 que le sacó Petro a la coalición del centro derecha, que es de donde va a salir el candidato. De ahí es donde va a salir el candidato que va contra Petro. Si es que pasa la primera vuelta hacia una segunda, porque si Petro saca más del 50% de los votos, ojo a esto, en la primera vuelta, si saca el 51% de los votos, Petro va a ser presidente de Colombia en primera vuelta. Y a esta altura, yo creo que ese es un escenario posible. Quizás no es el más probable, pero es un escenario posible todavía a esta altura, lamentablemente. Si revisamos los números en el Congreso,
que siguen siendo interesantes, porque bueno, en Colombia todavía hay Estado de Derecho, el Congreso funciona, hay discusiones parlamentarias y tal. En el Senado, por ejemplo, quedaron empatados en senadores, son 102 curules, o sea, 102 senadores en total. ¿Quiénes sacaron más senadores? El partido de Petro sacó 16, pero también sacó 16 el Partido Conservador, que ha aguantado la pela. El Partido Conservador sacó 16 senadores. Los liberales, el Partido Liberal sacó 15, que es otra fuerza importante. O sea, ya el Partido Liberal y el Partido Conservador no desaparecen. Eso no es como aquí a Deicopey. Allá no desaparecen los partidos tradicionales. Más allá de que haya una dispersión, una fragmentación del escenario político. Los Verdes, que fue ese partido que creo que en alguna oportunidad postuló a aquel loco que se llamaba Antanas Mocus a la presidencia, tienen 14 senadores. Y Uribe tiene 14 senadores también, el Centro Democrático. Después, bueno, más abajo vienen el Cambio Radical, que es una división del Partido Liberal también, de Vargas Lleras. Y el partido de la U tiene 10 senadores, que es el santismo, básicamente. Un punto importante. El presidente Juan Manuel Santos, el expresidente Juan Manuel Santos, de infausta recordación en Venezuela, el candidato que llevó Juan Manuel Santos quedó de último. Lo midieron en la elección de la centroderecha, que es el exalcalde de Bogotá, Peñalosa, muy famoso, el tipo parece que hizo una buena gestión y tal, pues quedó de último en la primaria. O sea, ese partido de Santos que era el partido originalmente de Uribe, cuando Uribe funda su partido, Santos se lo roba, ese partido tapa a los perros, aunque tiene 10 senadores. Cuando nos vamos a la Cámara de Representantes, que son los diputados, que llamamos nosotros diputados, de 165 curules en total que tiene el Parlamento colombiano, la mayoría la tienen los liberales, 32 diputados. Después vienen los conservadores con 25, Petro sacó 25 diputados, el partido de la U 15, el Partido Centro Democrático, que es el uribismo, 16, y bueno, de aguas abajo otras coaliciones, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero decir con todo esto? Que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, aunque Petro tiene, fíjense, la Cámara de Diputados no es mayoría, ni siquiera en la de senadores está empatada la mayoría de Petro con el Partido Conservador. No tiene, afortunadamente y a Dios gracias, no tiene Petro mayoría en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Habría que ver las alianzas. Si el Partido Liberal, que es el partido de la centroizquierda colombiana, se termina cuadrando con Petro, que eso no está ahorita o sea, no está. Pero Petro ha tanteado y tanteó eso. De hecho, Petro se ha reunido con Gaviria, que todavía es el jefe de los liberales en Colombia. Si el Partido Liberal se cuadra con Petro, allí sí se pone la cosa difícil. Pero hasta este momento estamos en un escenario en el que Petro no tiene control del Congreso colombiano, si es que gana la presidencia, que yo creo que la va a ganar, lamentablemente. Pero ese es el escenario a esta altura, y las esperanzas, digamos, del pueblo colombiano, de quienes adversan el proyecto de Petro, está justamente en que Petro no tenga el control del Congreso, porque si tiene el control del Congreso, pues ya sabemos cómo avanzan este tipo de reformas. Luego, pues, no se duden ustedes el hecho de que pueda venir desde el propio Congreso, pues, la decisión de ir hacia una nueva constitución, de venir con una Asamblea Nacional Constituyente, que, pues, me imagino que cesará el Congreso en funciones y entonces lo reemplazará. No duden ustedes que empiecen una cantidad de reformas a la legislación colombiana de índole radical, y pues allí entonces se empieza a perder el país. La esperanza de la gente ahorita en Colombia con respecto a Petro es que Petro no controle el Congreso. Hasta este momento no lo tiene. No pareciera que lo va a tener. Habrá que ver, aquí el partido bisagra va a ser el Partido Liberal. Porque es muy claro que, por ejemplo, partidos como el de la U, que es el santismo, el Partido Cambio Radical, los conservadores, el partido de Uribe, que es el Centro Democrático, van a hacerle oposición a Petro. ¿Pero qué va a hacer el Partido Liberal? ¿El Partido Liberal va a hacer un papel de oposición o va a hacer un papel de partido leal a Petro? ¿Va a transarse con Petro? Esa es la gran pregunta en este momento. Por cierto, Piedad Córdoba llegó nuevamente al Senado colombiano en las listas de Petro. Quedó electa en las listas del Senado propuestas por el Pacto Histórico. Una mujer que está ahorita siendo investigada, bueno, tiene al hermano investigado, y hay varias conexiones de Piedad Córdoba que están siendo investigadas con todo lo que reventó a partir de Alex Saab, con todo lo que son las denuncias con vinculaciones de la FARC, con vinculaciones del narcotráfico,
la señorita va otra vez al Senado, donde se va a trincherar, pues me imagino que por 4 años para que no lo investiguen. Eso es lo que se decía muchísimo, que Petro le había dado esa prebenda a Piedad Córdoba de llevarlo al Senado para que no lo investigase. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. Se está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bueno, nos acaba de notificar el señor Daniel que se le complicó el yoyo otra vez. No llega. Bueno, ustedes saben que este tema con los horarios es complicado. Daniel está de viaje en España, está haciendo miles de diligencias y una tarea solapa a la otra, pues lamentablemente está fuera de la casa y no puede llegar. Pero bueno, mañana será otro día. Seguiremos. Miren ustedes. Bueno, voy a leer los mensajes de las personas que están acá en YouTube, en el chat de YouTube. Julio Díaz preguntaba dice, la narcobruja del turbante, senadora principal, Tulio, en las listas de Petro. Betty Soto, pero siendo así, Neomar, al menos no tienen el parlamento los comunistas. Bueno, es el aliento que le queda de momento a la gente que se preocupa por Colombia, que no tienen de entrada el control del parlamento. Hay quien pensaba que el efecto, y aquí está algo interesante, que el efecto avalancha de lo que representa la candidatura presidencial de Petro iba a hacer que el Congreso pues fuese dominado por Petro. En Colombia todavía hay espacio, o sea, por eso es que se separan las elecciones, en casi todos los países se separan las elecciones parlamentarias de las presidenciales. Pero en Colombia todavía el tema de los partidos y el tema del Congreso da tela que cortar. En Colombia se juega muchísimo el tema de la tarjeta partidista todavía. Y hay gente que vota por un aspirante a la presidencia, ponga usted, le voy a poner un caso. Puede haber perfectamente el caso de que hay gente que votó ayer por Gustavo Petro en la consulta interna del llamado Pacto Histórico y son liberales de toda la vida, es decir, centroizquierdistas, pues del Partido Liberal. Y esa gente no vota por la tarjeta de Petro al Congreso, porque a ellos lo que les interesa es votar por Petro, pero en el Congreso ellos son fieles a votar por la tarjeta de los liberales. Y entonces eso es lo que explica que tanto Partido Conservador como el Partido Liberal, que son partidos centenarios en Colombia, estamos hablando de partidos que se fundaron después de la disolución de la Gran Colombia. De allí viene el Partido Liberal, el Partido Conservador colombiano. Después de que Venezuela se separa de Colombia, pues allí persisten dos grandes partidos que son los que todavía están allí. Esa es la herencia todavía de aquello. Pues hay gente cuyas familias han votado toda la vida por esas dos tarjetas. Y la vida política de Colombia se sigue explicando todavía a partir de esos dos grandes partidos, porque Álvaro Uribe, aunque la gente no lo piense, Álvaro Uribe era liberal, es decir, un hombre de centroizquierda, o en teoría venía de esa tradición, y funda la nueva derecha colombiana, y luego hace alianzas con los conservadores y es donde logra el gobernar los periodos de gobierno de Uribe.
fueron en alianzas con el Partido Conservador y con otros partidos minoritarios, que es Cambio Radical y tal. Pero todo está en Colombia estructurado todavía a partir del tema de los partidos tradicionales. Entonces, eso tiene mucho peso y eso es lo que explica, repito, que todavía haya en el Congreso colombiano un asiento de partidismo. O sea, donde tú ves que se juegan pues el tema de los partidos. Hay una cosa interesante también en el panorama hoy. Y es que, bueno, vamos a continuar, les comento esto, pero vamos a seguir leyendo sobre Colombia acá en el chat de YouTube. Mari Castro, Neomar, no le desees ese terrible mal a los hermanos colombianos, diciendo que la laca de Petro gana. Igual vaticinaste de que Duque no terminaba la presidencia. Bueno, Mari, yo lo lamento, pero es lo que yo veo. Es muy difícil a esta altura detener a Petro. Ojalá se pueda. Ojalá se pueda. Duque, sí, yo dije que Duque, no recuerdo si dije que no terminaba, puede ser, yo no niego que lo haya dicho. Duque está saliendo de la presidencia con 70% de rechazo. Es el peor gobierno de los últimos, diría yo, 20 años. Ni Pastrana, o sea, ni Santos. Bueno, que Santos salió muy bien parado el segundo gobierno después de todo el cuento del pacto de paz y tal, que no fue tal cosa, pero bueno, él salió muy bien parado en la opinión pública internacional. Duque está pésimamente evaluado en Colombia. Es de los peores presidentes de la historia contemporánea de Colombia y dicen que de los últimos 20 años es el peor, lamentablemente. Y me duele porque si algo ha probado que Duque con los venezolanos ha sido un hombre bueno y ha sido un buen presidente para los venezolanos, imagínense ustedes, es las políticas que ha tenido en medio de una situación donde más de 1 millón de venezolanos, 2 millones de venezolanos están en Colombia. Esa es la verdad. Luis Amado Rondón. Omar, no hay que preocuparse, si la gente de Colombia quiere a Petro, tendrán a Petro, ellos sabrán quién es quién, es verdad. Héctor Manuel Maldonado. Omar, si gana Petro, Colombia pasará a ser una segunda Venezuela. Hay gente que piensa que no. Nosotros no pensábamos que íbamos a hacer una segunda Cuba. Los chilenos dicen que ellos no van a hacer una segunda Venezuela. No sé, está dentro de la creencia de superación que pueda tener cada pueblo, porque los venezolanos, yo lo recuerdo, o sea, yo tenía 11, 12 años, y yo recuerdo a la gente mayor, cuando Chávez fue candidato en el año 98, que cuando le venían con el cuento, porque era el cuento de que Chávez iba a instaurar a Cuba, a Venezuela, en una segunda Cuba, pues, se han hecho un loco. Ese casi que hay que mandarlo a que venda la atalaya en el silencio, porque eso no sabe qué está diciendo. Y probablemente, para el común de las personas, realmente aquello sonaba como una locura, porque un país donde Venezuela no tenía ningún vínculo con Cuba, donde incluso Venezuela se había plantado en contra de la invasión cubana, donde Venezuela pues era socio o aliado comercial de los Estados Unidos de toda la vida. Pensar en que podía venir un tipo y crear una segunda Cuba en este país era muy difícil. Pero fíjense que se pudo. En Colombia, yo no sé si el tema de que en Colombia todavía existen oligarquías realmente importantes, pues pueda llevar a que si Petro gana lo refrenen o lo contengan, no sé. Pero el riesgo es inmenso, el riesgo es gigantesco, el riesgo es inmenso. Entonces no, yo prefiero no arriesgarme, ¿no? Giovanni Rivas, nadie cree que serán la segunda o tercera Venezuela. Lo que sí es igual es el libreto comunista. Tarde o temprano es el mismo resultado. Isbelia Leones, Petro tiene a su favor el voto juvenil, que se basa en todos los universitarios con Petro. Así dio la consulta hecha en diciembre. ¿Qué opinión tienes de eso, Neomar? Bueno, efectivamente tiene que haber muchos jóvenes que estén con Petro porque ¿qué ocurre con un joven promedio? Un joven promedio generalmente quiere ser distinto a lo que ya existe, quiere ir contra el establishment, y el candidato más anti-establishment de Colombia en este momento es Gustavo Petro, más allá de que sea comunista o no sea comunista. Petro es todo lo contrario a lo que se supone es la clase política tradicional colombiana. Entonces un muchacho universitario bogotano, por ejemplo, que yo entiendo que Bogotá pasa mucho como lo que pasa con Santiago de Chile, lo que pasa con Ciudad de México, que son muy izquierda, que son muy progre. Un muchacho, clase media, que lo ha tenido todo en Colombia y que se pone a buscar a Cristo por los rincones y dice, bueno, es que yo estoy cansado del uribismo y a mí el Partido Conservador no me dice nada, ¿sabes? Tengo yo que ver con eso.
A mí me gusta un tipo progresista. Bueno, voy y voto por Petro. Más allá de que usted no está revisando que Petro es un agente del Foro de Sao Paulo, que usted está revisando, no revisa que Petro es un agente del Grupo de Puebla, que Petro es pane Maduro, aunque él diga que no, y el chavismo, que Petro es un cubanófilo, o sea, tipo que fue guerrillero. O sea, eso no entra en consideración. Entra en consideración con muchachos pendejos, porque bueno, al final de cuentas, muchos somos pendejos en nuestra juventud. Ay, no, es que yo estoy cansado de este sistema opresor, yo estoy cansado del capitalismo. Muchacho que tiene tiene las 3 comidas diarias, tiene esparcimiento, tiene carro, tiene todo. O sea, ese es el retrato, creo yo. Y me perdonan si me estoy metiendo me estoy metiendo en generalizaciones. Pero es que es lo que ocurre en México también, que es lo que ocurre en Santiago de Chile. Las ciudades que terminan convirtiéndose en conos de la izquierda. Claro, no es la izquierda comunista, pero una izquierda progre, que hable bien después del discurso woke, que hable bien del tema de la igualdad de géneros ahora, que hable después del cambio climático, este tipo de cosas, ¿no? Omar Gaitán, los colombianos con Petro vamos a ayudar a los venezolanos. Bueno, ya nos ayudaste a que nos fuésemos para allá, porque Petro, tu candidato, fue el que ayudó a correr venezolanos de Venezuela apoyando a Maduro. O sea, si Petro se hubiese plantado contra Maduro, por lo menos hubiésemos tenido una posición de consenso en Colombia desde hace años en contra de la tiranía chavista, pero no, Petro era madurista hasta hace, no sé, 6 meses. Después digo que no, que en Venezuela hay una cosa fea. Uy, no, yo no puedo ver lo que hay en Venezuela, es muy feo. Él se dio cuenta que Maduro era malo hace 6 meses. No cuando mató muchachos en el año 17, o en el año 19, o en el año 14. Él se dio cuenta fue hace 6 meses. Entonces, bueno. Otra cosa que les iba a comentar, porque se nos va el segmento, en el plano internacional, porque nacionalmente no podemos decir mucho, ¿no? Ahí sigue Maduro, ahí sigue Guaidó haciendo malabares, ¿no? Y ahí siguen los gringos. En Perú se están moviendo las cosas. Hablando de Pedro Castillo. En Perú, hoy, hace pocas horas, se ha conocido que el Congreso admitió a debate, es decir, esto va a debate, y luego hay que ir a votación, la posible moción de vacancia contra Pedro Castillo, el Congreso de Perú. ¿Y por qué quieren lo que llaman en Perú vacar, es decir, sacar del cargo a Pedro Castillo? Pues están promoviendo su vacancia por incapacidad moral para gobernar. Castillo ha tenido miles de escándalos desde que llegó al gobierno, pero Castillo es quizá uno de los pocos presidentes que no tienen ni un año en el gobierno y ya tiene miles de escándalos de corrupción. Reuniones en el palacio, reuniones fuera del palacio, contraticos por aquí, por allá. Van y le ponen preso al secretario privado y le jurungan la oficina y le consiguen $10,000 en efectivo metidos en una toma del aire acondicionado. Una cosa así rarísima en el baño. No recuerdo dónde fue, pero fue en el despacho. Es una cosa impresionante las burradas de Castillo un día tras otro. Es una cosa impresionante. Ahora, esta es la segunda oportunidad en la que tratan de promover la moción de vacancia. La primera naufragó en el primer intento, incluso en estas discusiones que se dan para ver si va a debate, no llegó a debate. Esta está pasando a debate. Pero para que sea aprobada la vacancia, es decir, para que lo saquen, tienen que reunir en el Congreso los que quieren que Castillo se vaya, 87 votos. De momento tienen 76, le faltan 11. Si consiguen 11 votos, a Pedro Castillo lo sacan de la presidencia. En Perú, por lo que yo he visto, a Castillo lo tienen chantajeado unos pequeños partidos que tienen fuerzas parlamentarias, es decir, partidos que tienen 5 diputados, 4 diputados, 3 diputados, hasta un diputado. Pero como en Perú el Congreso es una cosa absolutamente dispersa, es decir, hay miles de partidos, cada quien vende su voto caro. Y lo que yo estoy viendo es que hay muchos de esos partidos que ya saben que Castillo está en la olla montado, pero que le han vendido caro el apoyo a Castillo para que siga allí por un tiempo prudencial. No sé si el tiempo prudencial está venciendo ahora mismo, cuando venga esta discusión, y pues ya se dieron cuenta de que Castillo no puede ser salvado de ahí en adelante. Pero esto está en manos de los llamados partidos veleta, de los llamados partidos chantajistas dentro del sistema político peruano, que son muchísimos. Partidos que no es que sean de centro, que sean de izquierda, que sean de derecha, tarjetas de alquiler. O sea, usted manda
a los alacranes para Perú y los puede meter facilito en la asamblea. Entonces venden ahí por no sé cuántos soles o dólares o euros, no sé. Allá es horrible la cosa en el Congreso, pero necesitan 11 votos más de los que sacaron en la votación de hoy, que fue para ver si se admitía la discusión. Fue admitida por el número de votos, 76 votos. Pero necesitan 11 más, necesitan 87 para que Pedro Castillo salga del gobierno. ¿Podría salir Pedro Castillo del gobierno? Yo le he preguntado a colegas allá en el Perú y me han dicho que está dura la votación, o sea que es complicado, pero no imposible. Habría que ver qué rol terminan jugando estos partidos veleta en el Perú, que obviamente Castillo los tiene acomodados para tenerlos contentos. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto de cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. De hecho, hay alguien que me apunta acá, creo que es Nelson, a través del chat en YouTube, rcr.tv, que ya el número de apoyos a la vacancia de Castillo, es decir, a que Castillo dé el cargo, va por 79. Entonces quítele 3 a los que necesitan. Necesitan 8 votos más y Castillo estaría saliendo del cargo. 8 votos para destituir un presidente, porque ya van por 79 votos la solicitud de vacancia, dice Nelson Salazar. Habría que ver, ¿no? Marisol Urdaneta, con un comentario sobre Colombia. Seguimos hablando de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas en Colombia. Pastrana, el expresidente Pastrana, dice: ayer hubo 16 millones de votos válidos. De esos 16 millones de colombianos, 4.400.000 votaron por Petro, son 27%, o sea que ese es su techo. Mira, ojalá, yo quiero compartir el entusiasmo del presidente Pastrana, ojalá que sea así. Pero, bueno, y creo que no fueron 4.400.000. Creo que la cifra era la que les dije, era 5.800.000, o sea, porque ese es un resultado previo a la totalización final. Pero ojalá que el techo, de hecho, póngale que no sean los 4.800, que sean los 5.800. Ojalá que ese sea el techo de Petro. Ojalá que eso no vaya a crecer en primera vuelta, o sea, no se sabe. Todo esto es una incertidumbre, no se sabe si pues se envalentona la derecha, se une, como ha tenido que unirse desde hace rato la derecha colombiana, entre tantos candidatos, entre tantas peleas, entre tantas cosas, y logren poner un candidato, bueno, que en este caso es Fico Gutiérrez, ¿no? Que entiendo es más un independiente, aunque bueno, está apoyado por Uribe, pero no va con la tarjeta arropado, con la tarjeta de ningún gran partido, o sea, no vienen los conservadores, no viene el Centro Democrático, no viene ningún gran partido. Ojalá que ese muchacho, ese señor, un tipo como cuarentón, cincuentón, sea el que logre abanderar el frente antipetro. Es lo importante en este momento. Ojalá que sea así. Sin embargo, yo en estos casos siempre mantengo mis reservas, yo siempre mantengo mis miedos.
¿Dónde está mi fe, repito, en este momento para los hermanos colombianos que me interesan muchísimo? Pues en el Congreso. Que tampoco es que está muy fácil, por ahí lo decía un oyente, lo decía en el chat. Este Congreso, con ese poco de partidos, que todos tienen 10 senadores, 12 senadores, 9 senadores, hasta el partido de Santos tiene 10 senadores, parece el Congreso de los años 90 en Venezuela. Por ejemplo, él decía que la elección del año 98 con Chávez, no, se parece a la elección del año 93, busque la elección del Congreso del año 93 en Venezuela. Eso había bancada, pues todos los partidos tenían una bancada. Y entonces eso era un tejemaneje porque había un partido que si se convertía en un pivote, por ejemplo la causa R o el MAS, si brincaba a favor del gobierno de Caldera o si se sumaba al... Bueno, que el MAS fue gobierno todo el tiempo, ¿no? con Caldera. Pero la causa R, por ejemplo, que creo que en algún momento hizo alianza con Copey y con... no recuerdo qué otra fuerza. Entonces, o sea, te convertían el Congreso pues en un frente contra el gobierno. Eso es lo que parece que es el Congreso colombiano ahora, o sea, sumamente disperso el voto en el Congreso colombiano. Habrá que ver porque allá habrá mucho arreglo parlamentario seguramente y mucha negociación de cara a las próximas semanas. Pero a nosotros, o nosotros mejor dicho, lo que no podemos negociar es el tiempo, lamentablemente. Y se nos fue el programa del día de hoy volando, hablando de Colombia, un poquito de Perú. Y añorando y extrañando la presencia de nuestro nunca bien ponderado Daniel Lara Farías, que esperemos mañana esté de vuelta en su espacio. Nosotros nos vemos mañana, muchísimas gracias por estar allí, muchas gracias, nos vemos mañana, Dios mediante, hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCN 750 AM.